En un punto estratégico dentro del valle del Bajo Guadalquivir, entre las poblaciones de Utrera, Alcalá de Guadaira y Araal, se encuentra una localidad que en tiempos pasados fue conocida en toda España por su floreciente comercio en seda y paños. Hoy, 20.000 leguas realizará un viaje al medievo por las calles de un pueblo donde un castillo se erige testigo de su historia. Vengan con nosotros a conocer Los Molares. Antes de comenzar el recorrido por sus calles y monumentos, debemos detenernos y mirar hacia abajo para contemplar las tierras donde se asientan los Molares. Estos suelos contienen una riqueza en hallazgos arqueológicos que hacen de ellos uno de los asentamientos humanos más antiguos de la provincia sevillana. El origen de los Molares se remonta hace unos 6.000 años, a lo que conocemos por periodo neolítico. De esa época se encontró, justo donde nos encontramos ahora, un dolmen de planta en L, en 1968, lo excavó Juan de Mata Carriazo. Hay otro poblado cerca de aquí, que es el poblado de Amarillo 2, que corresponde a época calcolítica, cuando ya se conocía el cobre. Ese poblado se excavó en 1986 y ha deparado importantes resultados por las muestras que se han encontrado, tanto humanas como de forma de vida. He had a French cocked hat on his forehead, a bunch of lace at his chin, a coat of claret velvet, and breeches of brown doe skin. A esta primera investigación siguieron otras, como el estudio sobre el sepulcro megalítico de El Palomar. Aunque la prehistoria en esta región no acaba aquí, los descubrimientos en la zona llamada Amarguillo establecieron la importancia de esta zona en el Calcolítico, con asentamientos de tribus prehistóricas en el término municipal de Los Molares. Pero no solo tribus prehistóricas fijaron su lugar de residencia en este territorio. Algunas teorías apuntan a que durante la dominación romana se dieron aglomeraciones rurales como las de la llamada Seripo, en los terrenos donde hoy día se levanta el actual municipio. Esta zona que nos encontramos es el yacimiento del Palomar. Está a la salida del núcleo de población actual y seguramente también debería estar a la salida de la población romana que pudo haber hace 2000 años. Esta zona tiene en concreto un espacio industrial para fabricación de tejas y ladrillos, unos hornos y unos basureros correspondientes a esos hornos. Hay cerca de aquí también, en la zona opuesta al camino cercano, hay una zona de necrópolis. Todo eso indicaría que debió haber una población de cierta entidad en lo que hoy es el pueblo de Los Molares. Esta zona es muy rica en villas, pero esta zona debió ser mucho mayor y seguramente tuvo correspondencia con la ciudad antigua de Salpensa, que está muy cerca de aquí, que tuvo gran importancia. Siguiendo la historia de la localidad, nos encontramos a las afueras de la villa los restos de la Fuente de la Higuera, construida en época musulmana y de cuyas aguas, cuenta la leyenda, eran llevadas hasta Italia para su consumo por un príncipe. El nombre del pueblo aparece por primera vez en la Edad Media, no como Los Molares, sino como El Molar, cuando el rey Fernando IV dona los territorios a Lope de Haro, el Chico, por la conquista de Gibraltar. Existen muchas y diversas teorías sobre el origen etimológico de la localidad. Hay diferentes teorías del tema de los molares. Como en un principio se hablaba del molar, creemos que el nombre provenía de un lugar muy concreto. Ya en 1336 aparece cuando el rey Enrique IV concede a su alcalde en Sevilla, como decíamos antes, López de Gutiérrez, concede la posibilidad de poblar
el Molar, se habla del castillo del Molar, pero coincide en esa misma fecha que en la zona que llamamos aquí en dirección a la base de Morón del Bao, el castillo del Bao o la torre del Bao, se concede en la misma fecha, en 1336, y ya aparece con los límites, hablando de los límites, habla de los molares. Es curioso porque eso te hace pensar que habría distintas zonas de piedra. Se hablaba de que en la zona de la Jara de Utrera que había muchos jabalíes, y por la cercanía entendemos, todo en leyenda, no hay documentación escrita, que como decía, que los jabalíes venían a afilarse sus colmillos, es decir, a amolarse los colmillos en esta zona, con lo cual pensamos que habría diferentes sitios, con lo cual entra muy bien el nombre ese de los molares. Otra teoría coincide que, es decir, que se formó una parte del castillo, la vivienda en una parte del castillo era el molar, y luego las casas fueron creándose en la otra parte, como si dos partes se uniesen en una y formasen los molares. Todo esto hablamos un poco en teoría. La reconquista y el posterior asentamiento local está ligado indiscutiblemente al faro y vigía de los molares, su castillo. Esta fortificación pasó por diferentes fases constructivas y diferentes manos, desde López Gutiérrez de Toledo, hijo del conquistador de Gibraltar y primer señor de los Molares, hasta el ayuntamiento en la actualidad, pasando por manos ilustres como la familia Rivera. Bueno, el castillo como tal no es ese, podríamos decir, su fisionomía en principio. Esto aparece en un repartimiento temprano que se hizo después de la conquista de Fernando III el Santo. Aparece en ese reparto como una torre, se llama el Villar del Molar, es decir, la zona, supongo que sería una torre de vigía, por si los árabes, las racias árabes, pues poder salir un poco huyendo de eso. No era un sentido defensivo, sino un sentido de vigía. Luego, un poco más adelante, se convierte, después de la compra por la familia Rivera en 1430, se convierte un poquito en baluarte del ejército, puesto que el Gómez de Rivera era adelantado mayor de Andalucía, como una base contra las racias árabes que pululaban muy cerca, la zona de Morón, las zonas que provenían del Reino de Granada. Posteriormente, lo que hace es servir de cobijo a una población. Esta población va aumentando gracias a las concesiones reales que permiten poblar, dándole, como se hacía en la época medieval, dándole un poco de tierra a los servidores y eso. En el tiempo de la condesa de los Molares, cuando ella queda viuda de su marido, que también era adelantado a Andalucía, comienza un poco, podríamos decir, la importancia relacionada con la feria que hablamos antes. Se convierte el castillo en punto, podríamos decir, punto de referencia, las viviendas se hacen alrededor, con lo cual se va consiguiendo una importancia que no había tenido antes, aún con el ejército contra los moros, que fue una cosa muy puntual. Fue, podríamos decir, el origen de salir de un poco del anonimato, podríamos decir, de esto. En un tiempo anterior, el rey Fernando IV había concedido a un alcalde suyo puesto en Sevilla, le había dado la posibilidad de construir, a partir de la torre que hablábamos antes, de construir un castillo. Esto pasa por muchos avatares, incluso se llega, en los sucesores, se llega a vender el castillo por partes. Luego se reúne y precisamente fue Diego Gómez de Rivera quien lo compra.
lo reunifica todas esas partes y lo convierte, como decía antes, en ese baluarte del ejército que lucha contra los moros. Tras salir del castillo, cuyo alcaide en tiempos pretéritos fue el insigne poeta Baltasar de Alcázar, nos dirigimos hacia otro de los edificios señeros de la localidad. Se trata de la parroquia de Santa Marta. Construida originariamente en estilo mudéjar, fue terminada renacentista y tremendamente reformada en el siglo XVIII tras el terremoto de Lisboa. En el exterior, una torre campanario se erige sobre el pie de la nave. Con motivos renacentistas y coronada con un chapitel con azulejería blanquiazul, la torre ha sido testigo de los acontecimientos recientes de la localidad. Posee un conjunto de 4 campanas, destacando una del 17, la Santa María. El templo tiene planta de cruz latina. Inicialmente era de estilo mudéjar, pero en la actualidad y a partir de varias importantísimas restauraciones que ha tenido, pues en la actualidad pues se ven diferentes estilos. La restauración más importante que tuvo el templo fue a partir del terremoto de Lisboa en el siglo XVIII y que sufrió bastantes daños, lo cual fue el motivo para que fuese profundamente restaurado. En la actualidad y en los últimos años pues se han ido restaurando desde el presbiterio a las distintas capillas, la nave e incluso el techo, que ha vuelto a ser de madera, como el típico y característico de este estilo que es el mudéjar, y el suelo, que ha sido la última restauración que se ha hecho. Nada más entrar en el templo, una valiosa talla de Santa Clara de Asís nos da la bienvenida al sacro lugar. Esta imagen, fechada a mediados del siglo XVII, fue traída en los años 50 desde el convento de las Clarisas de Utrera. La talla se encuentra en el retablo de la Capilla del Sagrario. La parroquia, a su vez, guarda una importante carga emocional para todos los lugareños, ya que en ella se encuentran las devociones más fuertes y arraigadas del pueblo. En el retablo del presbiterio se aloja la patrona de los Molares, Santa Marta. Este retablo acoge en su hornacina principal a dicha imagen, adquirida en 1955 al escultor Francisco Buiza y representada iconográficamente con el hisopo y el cubo. En su festividad se celebra la feria de la localidad. La feria se celebra en torno al día 29 de julio, que es la festividad de la patrona. Ese mismo día sale en procesión la imagen de Santa Marta y se celebra pues lo que es la fiesta en sí, con el montaje de las casetas y todo el mundo disfrutando de todas las actividades que con este motivo organiza el excelentísimo ayuntamiento.
En el mismo lateral, donde podemos apreciar un cuadro del patrón, San Sebastián, se halla un retablo de estilo barroco colonial de madera tallada y dorada, donde se venera desde 1945 otra de las devociones principales de los molareños, Nuestra Señora de Fátima. Esta imagen ostenta los títulos de Alcaldesa Perpetua y Medalla de Oro de la Villa, y en torno a su festividad se celebra una popular romería. Las fiestas en honor a Nuestra Señora de Fátima y en concreto su romería pues gozan de gran popularidad entre todos los molareños, ya que la imagen de Nuestra Señora de Fátima, que es alcaldesa perpetua de nuestro pueblo, pues tiene mucha devoción entre todos los molareños y todas las personas de la comarca incluso. Se celebra en torno al día 13 de mayo, el domingo más cercano, y como cualquier romería de la que en tantos pueblos como el nuestro, pues acompañan a la Santísima Virgen, carretas, romeros, muchas romeras ataviadas con el traje típico, y pasamos un día de convivencia y de confraternidad en el campo en torno siempre a la devoción de la Santísima Virgen de Fátima. En nuestro particular camino espiritual a través de la nave y de las capillas, descubrimos a nuestro Padre Jesús Nazareno, talla de Encarnación Hurtado que representa a Cristo con la cruz a cuestas. En otra de las capillas también pudimos orar ante el crucificado de la Misericordia, venerado justo detrás de Nuestra Señora de los Dolores, talla realizada por Manuel Ezegoyán y adquirida en 1948. Esta imagen procesiona cada Viernes Santo tras los pasos de Jesús Nazareno. Pues la Semana Santa, aparte de los cultos internos que se celebran en nuestra parroquia, se celebra con la procesión de la cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. Estas imágenes pues gozan de gran devoción aquí en nuestro pueblo y lo hacen el Viernes de Dolores con un Vía Crucis al Santísimo Cristo de la Misericordia, el Viernes Santo por la noche en la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno y de Nuestra Señora de los Dolores ya en su paso de palio y con costalero. Tras salir del templo parroquial, dirigimos nuestros pasos hacia la casa consistorial. La localidad como municipio sufrió varias vicisitudes a lo largo de la edad contemporánea. Así, en el siglo XIX se agregó a un municipio vecino para ya a principios del XX volver a ser autónomo. Durante este siglo, a su vez, vivió las consecuencias de la guerra civil, del hambre y de las emigraciones en los años 60 y 70. Bueno, como ya has dicho tú antes, ¿no? Sobre los años 60, sobre todo en el 65, fue cuando tuvo Los Molares la máxima población que ha tenido ya en mucho tiempo, ¿no? Llegó a tener 3.500 habitantes, pero con el impacto del progreso, ¿no? y la mala situación de un pueblo agrícola que es, ¿no? Pues la gente fueron emigrando a las ciudades, ¿no? Y se fueron a Barcelona, se fueron a Alemania, a Francia, ¿no? Y el pueblo tuvo un retroceso bastante dentro de la población bastante importante. Pero a partir de los años 70, años 80 y todo eso, pues siempre más o menos fue guardando la población. Y ya pues
de buenas a primeras, pues ya nos estamos poniendo otra vez a una población que ya son de unos 3.000 habitantes, y con las viviendas y esto que se está haciendo, en no mucho tiempo vamos a tener una población que puede pasar en poco tiempo de los 5 y 6.000 habitantes. Bueno, de un principio pues se está ya valorando un plan general, ¿no? Porque como he dicho antes, está aumentando mucho la población y he dicho también que en el sitio estratégico que está para las empresas, pues están viniendo bastantes empresas aquí para montarlas, ¿no? Fábricas bastante importantes. Se está montando una ahí de las que son de hormigones y eso, que es de las más importantes de España. Una fábrica de puertas, una fábrica de calderería, que se le está viendo un futuro importante aquí a la industria. Tras pasear brevemente por la larga y fructífera historia de los molares, llegó el momento de regresar al medievo. Este viaje al pasado fue posible gracias a la ocasión que nos brindó el tercer mercado medieval de la villa. Pero antes de ello, debemos buscar los orígenes de esta fiesta actual
que ahonda sus raíces en la famosa Feria de Paños y Sedas, que comenzó su andadura en el siglo XV y que, como afirmó el insigne escritor utrerano Rodrigo Caro, hácese en esta villa de Molares una feria de paños y sedas que dura 2 meses, que en este género pienso es la mejor que hay en España, respecto de la cercanía de Sevilla y el trato y cargazón a las Indias, si bien la población del lugar no llegará a 200 vecinos. Bueno, la Feria de la Seda supuso, podríamos decir, lo que llamamos hoy un boom en un pueblo pequeño, para una villa con poquísimos habitantes, y de pronto se encuentra con la llegada de mercaderes que vienen, podríamos decir, huyendo de una presión fiscal que se tenía mucho en la zona de Utrera, y pasan hacia la Feria de Jerez, y van quedándose, lógicamente, por aquí en descanso, se crean posadas, y esa es una circunstancia que aprovecha la condesa de los Molares, la hija del marqués de Santillana, para reivindicar y pedir al rey Enrique IV una feria en los Molares, por lo cual, lo que hablamos antes, un pueblo pequeño, se encuentra con mercaderes venidos de muchos lugares, con una infraestructura muy normalita, eso, y se encuentra que tiene que dar de comer, tiene que dar posada a muchísima gente. Eso, por una parte, supuso un boom económico, puesto que dejaba trabajo, suponía que aquellas personas que tenían que cuidar de los animales o guardar la ropa que se vendía, puesto que si iban muy cargados los mercaderes hacia Jerez, pues podían dejar aquí una cantidad y luego volver por ella, con lo cual algunos molareños se beneficiaban de eso. De los animales que disponían también los arrendaban, igualmente por supuesto las casas que tenían, habitaciones sueltas, se solían arrendar a los mercaderes. Pero antes de visitar los diferentes puestos del mercado y de disfrutar con el amplio programa de actividades que desde el ayuntamiento se ha preparado para esta fiesta, quisimos detenernos para probar y conocer la rica gastronomía de la villa. Muy conocidos por los pueblos vecinos es, por ejemplo, el pan de los Molares, elaborado en los ya casi extintos hornos de leña. Junto con el pan y sus derivados, como picos y regañás, los dulces de la localidad conforman las ambrosías del municipio. Nos encontramos con Eloísa, la hermana mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazarena, del Cristo de la Misericordia y la Virgen de los Dolores, ¿no es así? Tenemos aquí un surtido de dulces. ¿Cuáles son los dulces más típicos de la localidad? Pues los más típicos, los pestiños, las mantas. El bizcocho es el que es más particular de aquí del pueblo. Nosotros lo hacemos todo, pero vamos, lo más típico es eso. Las magdalenas también, pero el bizcocho es el que más del pueblo de aquí de los Molares. ¿Y cómo se realiza el bizcocho? El bizcocho que lo tenemos aquí, ¿cómo se realiza? Este es el bizcocho más simple. Después hacemos unos bizcochos grandes y se realiza. Se cogen los huevos, se pesan. Lo que pese los huevos, del peso es de azúcar y la mitad de harina. Mucha raspadura de limón, muy bien batido y un morde y al horno. Pero el secreto no nos lo dice, ¿no? Sí, pues mira, yo lo que digo que lo haga cualquiera, pero el que haga yo no lo hace cualquiera. También estos dulces son para sufragar los gastos de la hermandad, ¿verdad? Eso es, a beneficio de... porque somos una hermandad pobre y lo sacamos con ese esfuerzo. En mi casa lo hago y mi junta me ayuda. Kiss my bonny sweetheart, I'm after a prize tonight, but I shall be back with the yellow gold before the morning light. Yet he would caress me sharply and hurry me through the day.
Then look for me by the moonlight, watch for me by the moonlight. I'll come to thee by the moonlight, though hell should bar the way. He rose upright in the stirrups, he scarce could reach a hand, but she loosened her hair in the casement, his face burned like a brand, as a black cascade of perfume came tumbling over his breast, and he kissed its waves in the moonlight, oh sweet waves in the moonlight, that tugged at his rein in the moonlight, and galloped away to the west. Nos encontramos con Jesús Miguel, el bordador del taller de bordados de Dulce Nombre de María, me ha dicho. Sí, ¿Qué es lo que está exactamente haciendo ahora? ahora mismo estoy haciendo la técnica de la cartulina, que consiste en dar pasadas de hilo de derecha a izquierda, y se llama cartulina porque tiene un armazón de cartulina. Vamos. ¿Cuál es la diferencia entre la técnica del recorte y la del bordado en terciopelo? La técnica de recorte es que las piezas no están bordadas con pasadas de hilo, sino se utiliza el dibujo, se saca una silueta y se recorta sobre tisú. Y en cambio aquí no hay ninguna pieza, mira, ¿ves? Si veis aquí, ¿ves? Si fuera recorte, esto que vemos aquí, que es fieltro, en vez de este fieltro sería tisú de color de oro o de plata. Al ser bordado, el fieltro se va rellenando, como se va viendo, a base de pasada de hilo de oro. Entonces, claro, esto es muchísimo más meritoso, mucho más lento. Lo otro no, lo otro es una cosa más liviana. ¿Y cuáles son los encargos que tiene en la actualidad el taller de bordados? En la actualidad estamos bordando el palio de la Hermandad de la Veracruz de Tosina. El estandarte también lo tenemos realizado para este año. Una saya para la Virgen de las Lágrimas de la Hermandad del Cautivo de Utrera. Jesús, el taller de bordado exactamente ¿dónde lo tienes? Aquí en la localidad de Los Molares, ¿no? Sí, aquí en la calle Misionero Carlos Guillena. Pues tengo desde hace cerca de un año, vamos a ver ahora, que estamos aquí. Y me vine porque yo aquí ya hace tiempo di un cursillo de bordado y como realmente hoy en día lo que hace falta es mano de obra, hay muy pocas personas que sepan bordar, pues entonces me acordé de aquí, vine a este pueblo, me acogieron muy bien, yo estoy muy a gusto en él y entonces pues puse aquí el taller de bordado, vamos, y espero estar aquí, vamos, si Dios quiere, para siempre. A mí es que me gusta mucho este tema, el diseño por ejemplo en la Semana Santa de Sevilla. Sí. Realmente ha evolucionado poco, excepto el Juan Miguel con el diseño Juan Miguelino del palio de la Virgen de Los Ángeles, ¿no? De los negritos, pero el diseño en sí sigue siendo el mismo desde la época del barroco. ¿No crees que está un poco estancado el diseño del bordado? Tanto del bordado como de los pasos. Absolutamente para nada. Además, el bordado tiene la ventaja que se puede conjugar gótico con barroco, el barroco con el renacentista, es decir, que va todo lo contrario. Se enriquece, se van enriqueciendo uno de otro, para nada, estancado nada. Lo que sí es verdad es que la gente prefiere el renacimiento o el barroco, porque es más expresivo. Tú ves una flor y es una flor, una hoja, ¿me entiendes? No, pero que va, todo lo contrario. Se puede utilizar todos los estilos habidos por ahí, vamos. Tras conocer esta artesanía más de cerca, continuamos nuestro recorrido por el mercado, donde además de poder probar una magnífica parrillada en algunos de sus puestos, el festejo nos posibilitaba el descanso en algunas de las cafeterías o bares cercanos al castillo. Dentro de él se desarrollaron actividades como exhibición de aves rapaces, teatro, malabares, danzas verticales y un grandioso espectáculo pirotécnico, todo con motivo de la fiesta medieval.
Una de ellas nos llevó a las justas y torneos que durante todo el medievo se desarrollaron en toda la geografía europea. En la actualidad, el mercado es desarrollado desde el excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de los Molares. Con él, la Casa Consistorial facilita el conocimiento del pueblo, promocionándolo turísticamente, enseñando no solo la riqueza monumental, sino la gastronómica y artesanal. Este año ha sido dedicado a la figura de los mercaderes y durante su celebración tuvieron lugar diferentes exposiciones y conferencias, así como otras actividades lúdicas y culturales.
Mientras desarrollamos este viaje apasionante al pasado, la noche fue ganando la batalla al día y con ella la fiesta, con sus imágenes y sonidos, tomaron un cariz diferente. De esta forma, el castillo, vigía de los siglos, nos despidió de los Molares, el diamante del valle del Bajo Guadalquivir.